Hola, buenas tardes amigos y bienvenidos a Lectores Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Bueno, antes que nada, pediros disculpas pues por tardar tanto en publicar un nuevo vídeo, pero bueno, he tenido unos problemas menores de salud, ya que uno va para viejo, ¿verdad? Como suele decirse, ya le hemos dado la vuelta al jamón y bueno, pues cosas menores, pero bueno, que dificultan un poco pues a la hora de no apetece no apetece leer y no apetece pues grabar vídeos, sino simplemente pues descansar. Pero bueno, aquí estamos, que es lo que cuenta, y vamos a hablar de un autor del que ya hemos hablado, un autor sobre el que decidí repetir, un autor que escribe sobre todo de la época de la Grecia antigua, finalista del Premio Planeta en su día, que ya hemos traído a colación a este canal, y no es otro que Marco Chicot, y hoy vamos a hablar de su obra, de la obra que antecede a lo que fue el asesinato de Sócrates, el asesinato de Platón y el asesinato de Aristóteles, ya estado en este canal. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, digamos, a la obra que dio el pistoletazo de salida a esta serie de magnicidios filosóficos, cuál es el asesinato de Pitágoras. Bueno, se nota en cierta medida que es la obra anterior a todas ellas. Es quizás la obra, aunque mantiene la estructura de las obras posteriores, pero aquí podemos apreciar diferencias. Podemos apreciar que el lazo temporal en el que discurren los acontecimientos no es tan amplio como en los otros asesinatos, el de Sócrates, Platón y Aristóteles, donde podemos ver que el autor en estos tres últimos libros pues prácticamente recorre toda la vida de estos filósofos, ¿verdad? Y que hay saltos de años y de meses entre unos capítulos y otros. En este caso, en el asesinato de Pitágoras, todo se concentra en un periodo más corto de tiempo. Hablamos ya de lo que fue el ocaso de la escuela pitagórica. Eh, Esto es parte, no es ni bueno ni malo. Lo único bueno, pues que al final te quita perspectiva y no aprecias cómo los personajes evolucionan. No puedes apreciarlo porque, como digo, el asesinato de Pitágoras se resuelve en unos pocos meses, en contraposición a las otras obras, donde estamos hablando de años de tránsito literario, ¿vale? Como digo, la estructura pues la mantiene. Al principio de cada capítulo, pues el autor nos explica o nos dice el lugar donde se desarrollan los hechos, básicamente en Crotona y Sibaris, dos ciudades de la antigua Magna Grecia, y el mes y el día. Todo se desarrolla aproximadamente en 3 meses, ¿verdad? Se nota que a nivel literario quizás es la obra que está un poco por detrás con respecto al resto de los asesinatos. Se nota que las obras posteriores, pues el autor pues se ha pulido, ¿verdad? Eh, Como el propio autor confiesa en una de sus obras posteriores, se llevó un año puliendo uno de estos tres asesinatos posteriores. Y la obra, la obra, el asesinato de Pitágoras, aunque no es una obra que adolezca de graves defectos literarios, ¿verdad? Pues se nota que está un pasito por detrás, pues en el dominio del léxico, en la sintaxis, etcétera. ¿Qué no podemos encontrar en el asesinato de Pitágoras? Pues una descripción muy acertada de lo que fue la Magna Grecia de entonces y sobre todo la escuela pitagórica, cita en Crotona, y la importancia pues que tenían las matemáticas, ¿verdad? Pitágoras, además de filósofo, era sobre todo un matemático y los problemas matemáticos que tenían que resolver entonces y las duras condiciones que había para acceder a la escuela pitagórica.
La novela comienza con un asesinato, no, obviamente no el asesinato de Pitágoras, sino el asesinato de uno de sus principales discípulos prestos a sucederlo, porque Pitágoras ya tiene una edad. Más que en la contratación, que también en el convencimiento de Aristóteles, de un detective egipcio de la época, Querón, para que investigue estos asesinatos. Bueno, este asesinato que después empieza a convertirse en sus sucesivos asesinatos, ¿verdad? Esto hace pues que en medio de estos asesinatos haya una intriga política, porque el Consejo de los Mil de Crotona, que es el órgano de gobierno, no ve con buenos ojos que un extranjero, pues, adelante por la izquierda a la policía de la propia Crotona para investigar estos asesinatos, y hay una serie de intrigas políticas que le dan riqueza y profundidad a la obra, que describe muy bien el sistema de gobierno de estas ciudades. Pitágoras quizás se adelantó unos años en la práctica a lo que fue la idea del filósofo rey que describió Platón y del que ya habíamos hablado. Cuestiones quizás a mejorar de la obra. A veces abusa de algunos clichés. Por ejemplo, el villano pues resulta ser un villano enmascarado. Algo pues que estamos hartos de ver en la literatura y en las películas. El villano resulta ser un villano enmascarado, y además cuando el villano tiene a su merced a los protagonistas, o uno de los protagonistas, como es el caso de Aquenón, pues ¿qué es lo que hace el villano? Pues en vez de cortar por lo sano, que es lo que debería de hacer, pues le echa un sermón, le explica más o menos en qué consisten sus planes, y eso hace pues que el villano pierda la ventaja. Es cierto que al final de algunos capítulos el autor quizás abusa de unas metáforas que consiguen engañar al lector, y esto no sé si es bueno o malo, porque un servidor de todos ustedes, al leer la novela, según lo contaba el autor, con el uso de estas metáforas, yo pensaba que verdaderamente algunos protagonistas pues habían sucumbido al influjo del mal, es decir, habían sido asesinados. Y después te aparecen unas páginas más adelante, unos capítulos más adelante, vivo y coleando, ¿verdad? Este tipo de engaño a mí no me ha resultado claro y no me ha terminado de gustar. A mi humilde opinión, hubiera quedado algo mejor para la trama. Es verdad que esta novela, el asesinato de Pitágoras, tiene una serie de continuaciones en Cartago, y que estas continuaciones pues no podían haber continuado, no podían haber existido si no llega a ser, si llega pues a ser asesinado a algunos de los protagonistas. De todas formas, es una obra que merece la pena, te hace ver la importancia de la matemática en aquellos tiempos, en los problemas que tenían para resolver las matemáticas, temas de números primos, etcétera. Hubo un descubrimiento matemático en concreto que estuvo a punto de desestabilizar toda la escuela pitagórica, porque se creía imposible, pues temas como la cuadratura del círculo, etcétera, y que añaden algo novedoso a la trama de la novela. Aspectos también de la trama que me han chirriado un poco, pues la presencia de una serie de elementos o de sustancias, digámoslo así, que me choca que pudieran existir en la época, o que se pudiera usar con tanta precisión. Por ejemplo, como son materiales y líquidos ignífugos que impiden pues que una serie de elementos ardan, ¿verdad? Estos elementos, es verdad que no he profundizado sobre el tema, me han chirriado, ¿verdad? Que existieran, que se pudieran usar en la época. Y bueno, finalmente, el Marcos Chicot, el escritor, juega contigo, ¿verdad?
y tú tienes, mientras lees la novela, tratas de averiguar quién diablos es el asesino. Sabes que está cerca, tiene que estar cerca, pues por los conocimientos matemáticos que destila y que demuestra tener el asesino. Y al final, bueno, pues el autor lo resuelve más o menos bien, a salvo quizás, como digo, pues de estos elementos, ¿verdad? Que parece que están fuera de tiempo, ¿verdad? Fuera de contexto. No digo que no existieran y que no fuera posible, pero a mí me ha chocado por lo inverosímil. De todas formas, es una novela que merece mucho la pena. Vamos a conocer un poco mejor cómo se desenvolvió la política en la Magna Grecia alrededor del siglo V a.C. Vamos a profundizar un poco más mejor en lo que fue una de las figuras filosóficas más importantes de toda la historia, cuál fue Pitágoras y su escuela. Y bueno, con la lectura de este asesinato de Pitágoras he aprendido y me he divertido, que es de lo que se trata. Así que es una obra recomendable. Es verdad que si ya os habéis leído el asesinato de Sócrates, Platón y Aristóteles, como hice yo, pues quizá os va a servir un poco a poco. Os va a saber a poco. Esta es una obra quizás, pues para empezar la serie de asesinatos con esta. Empezar por el asesinato de Pitágoras, después continuar con Sócrates, Platón, finalmente Aristóteles. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito y me ayuda ahí un montón. Por favor, denle like, comenten y compartan. Muchas gracias.